Damos tus palabras de vida eterna. Señor, yo requiero de la revelación que tu Espíritu Santo pueda darme en esta noche, Señor, que no sean solo palabras huecas, sino tu propia palabra, Señor, entrando en cada corazón. Así que, Padre Celestial, gracias y asístenos en esta noche con tu presencia. Abrimos tu palabra, Señor, sabiendo que tú ya nos has dado el permiso para abrirla a través de tu profeta, Señor. Así que te glorificamos una vez más en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Me acompañan a una escritura en el Evangelio según San Mateo. Vamos a darle continuidad un poquito al tema que hablamos la última vez, de poner primero a Dios. Hubo unos puntos que quedaron ahí un poquito en el aire y queremos remacharlo perfectamente con lo que Dios quiera que nos quedemos y también cotejándolo con lo que la voz autorizada que es su profeta nos dijo, ¿verdad? Así que lo invito a leer en Mateo capítulo 14, verso 14. Mateo 14, ¿lo tiene? Dice así. Esperamos a que todos estemos ahí. Mateo 14. Dice: Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. 17. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomaron los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esta es la palabra de nuestro Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Confiamos que el Señor va a añadir las bendiciones que se necesitan en esta noche. Amén. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser primero lo primero. Primero lo primero. La última vez hablamos de primero Dios. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el tema y le vamos a titular primero lo primero. Y vamos a empezar con este tema. En esta cita bíblica podemos ver que a nuestro Dios le gustan las multiplicaciones. ¿Todos se acuerdan cuando estábamos en la escuela y nos enseñaron a sumar y restar y multiplicar? Bueno, a Dios le gustan las multiplicaciones. Él es un Dios que multiplica, ¿sí? Y no lo digo yo, usted lo puede ver en 2 Corintios 9:10, dice: Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿verdad? Entonces nuestro Dios multiplica, incluso la Escritura dice que Dios da al 30, al 50 y al 100 no más, por uno, ¿sí? Esto lo podemos ver muy sencillo, cómo es que una mazorca o un elote, si usted siembra una semillita de elote, cuando sale esa plantita de elote no le da 2 elotes, ¿verdad que no? Le da varias mazorcas y de cada mazorca cientos de semillas, ¿sí? Y la palabra dice que el sembrador coloca la semilla, pero quien da el crecimiento es Dios, ¿sí? Entonces Dios multiplica. Y aquí vemos un ejemplo muy hermoso de cómo Dios hecho carne en esta tierra cumplió su palabra de multiplicar, ¿sí? Cómo multiplicó los alimentos de 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos expertos de la historia incluso calculan que podrían ser entre 7,000 y hasta 14,000 personas, ¿sí? Y incluso lo podemos ver no solamente con la escritura, el hermano Branham lo corrobora en el mensaje Shalom, no lo vamos a leer, pero ahí usted lo puede ver en el párrafo 44, cómo es que él dice que la creación, dice que Dios
multiplica la creación, ¿sí? Entonces nuestro profeta va en sintonía perfecta con las Escrituras, amén. Entonces, ¿cómo es que ocurrió este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Porque estaba Jesús. Esto ocurrió justo después de que a Jesús se le dice que a Juan el Bautista lo acaban de decapitar. Él se entristece, va y ora, pero él ya en esa parte de su ministerio era muy famoso, la gente lo identificó y lo siguió, pero Jesús, en vez de correrlos porque ahorita no, estoy muy afligido, no, él los recibió. ¿Sí? En medio de su tristeza, Jesús hizo uno de los milagros donde podemos ver la multiplicación de su poder, amén. Y podemos ver cómo es que Jesús en esto no solamente quería mostrarle al pueblo que Él era la palabra, sino que Él quería mostrarles cómo es que Él está al pendiente aún de todas nuestras necesidades, ¿sí? Los discípulos le dijeron: Maestro, ya es tarde y no han cenado, llévalos, despídelos que se vayan a sus casas para que compren qué comer. Pero Jesús, queriéndoles mostrar un evangelio vivo, no solamente palabras, sino no los despidas, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Así es, así es. Pero la humanidad, siendo la humanidad, encontrando trabas para Dios. Pero Señor, ¿cómo? Si ves, son 10,000 personas, 14,000 personas, ¿cómo vamos a alimentar tantas multitudes con 5 panes y 2 peces? ¿Y qué hizo Jesús? Traédmelos aquí. ¿Sí? Entonces, así es como ocurre la multiplicación. Hay que llevarle nuestros problemas, nuestra economía, todo lo que a nosotros nos aplique, lo que nosotros podemos ver como algo imposible. Dios dice: yo sí puedo, tráemelo a mí. ¿Sí? Pero luego Jesús se lo regresó a los discípulos. Sí, entonces el milagro de la multiplicación ocurre, lo hablamos ya muchísimas veces, en 2 partes. Hay que llevarle a Jesús y Jesús nos regresa. ¿Sí? Ahí ocurre el milagro de la multiplicación. Usted puede ver cómo el profeta habla de esto en un testimonio en el mar, en el párrafo 41. No lo vamos a leer para no demorarnos mucho. Lo dice también, en el mensaje La fe que ha sido una vez dada a los santos, dice que le entreguemos ese pequeño talento y veremos lo que Él puede hacer a través de entregárselo en sus manos, dice el hermano Branham. En el mensaje también Preparación, en el párrafo 47, el hermano Branham menciona cómo es que él dice que ese muchachito de los 5 panes solamente podía alimentarse a él mismo, pero cuando él fue y puso el pan y los peces en las manos de Jesús, alimentó a multitudes. Dice: ¿qué no hará si usted pone su pequeña fe en las manos de Jesús? Dice el hermano Branham. Usted lo puede leer después. ¿Sí? El mensaje que sí les quiero leer es: nuestra esperanza está en Dios, predicado el 29 de septiembre del 51, párrafo 25. Dice: pero no importa lo que tenga o qué pequeño sea. Usted dice: bueno, hermano Branham, lo único que puedo hacer yo, pues quizá pueda hablarle a la gente. Bueno, dice el hermano Branham, bueno, quizá eso no sea mucho para usted, pero póngalo en las manos de Jesús y vea lo que Él hará con eso. Como el pedacito que estaba en las manos del muchachito solo podía alimentarlo a él, pero cuando lo puso en las manos de Jesús alimentó a 5,000. Así será con usted. Amén. Cuando ponga lo que usted tiene en sus manos. Entonces, este milagro de la multiplicación no es una historia bien bonita que Jesús hizo un día allá cuando estuvo aquí en la tierra. Es un milagro que hoy la novia de Jesucristo tiene que estar manifestando. ¿Sí? Y, hermano, no se confundan, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de milagros, maravillas, y claro que va incluido ahí la economía. ¿No dice la palabra que somos la sal de la tierra? Entonces, que el mundo pueda ver a los cristianos y pueda decir: yo quiero ser un cristiano como él. ¿Sí? Entonces, no quiero divagar en el tema. Y ¿cómo podemos entender un poquito esto de poner las cosas en las manos de Jesús? Ahí es donde ocurre la multiplicación. Lo podemos entender, creo que muy fácilmente, cuando podemos ver que la Biblia dice cómo Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad?
Esto usted lo puede leer en 1 Pedro 2 o en 2 de Corintios 5, ahí habla de que Él nos hizo justicia, pero Él murió por nosotros, ¿verdad? Y el punto es que todo aquel que pone su fe en Jesucristo recibe el perdón y pone su vida en las manos de Dios, y ahí es cuando Dios lo bendice, porque su vida ya está en sus manos. ¿Sí? Estamos llevándolo como es que en la historia del principio el milagro ocurrió, la bendición ocurrió cuando pusieron esa carencia en sus manos. Entonces, cuando usted acepta el perdón que Jesús le dio en la cruz, ahí es cuando ocurre el milagro en su vida. Ahí es cuando Dios lo bendice, ¿verdad? Pero el punto es que muchos ponemos nuestra vida en manos de Dios, incluso ponemos nuestra vida futura eterna en manos de Dios, pero no ponemos nuestro dinero en manos de Dios. Ay, ahí sí hubo mucho silencio. Eso es diezmar. Poner nuestras finanzas en las manos de Dios y confiar en Él. Eso es diezmar. Por ejemplo, nada más como para que usted pueda entender un poquito más de la Biblia, no sé si usted sabía que hay más de 500 versículos que hablan acerca de la oración. Hay alrededor de 500 versículos que hablan acerca de la fe. Pero usted lea la Biblia y se va a dar cuenta que hay más de 2000 versos que hablan del dinero. Lea la Biblia, no me crea a mí, créale a la Biblia, ¿sí? Cuando la lea me dice si estoy correcto o no, ¿verdad? Y aparte, Jesús compartió a lo largo de su ministerio, ahí es un debate, un montón de parábolas. Yo en lo personal solamente he logrado identificar 42 parábolas de Jesús, algunos dicen que hay muchas más. De esas 42 que yo he visto en la Biblia, que yo he leído, he visto que 16 hablan del dinero. Y las 42 en algún punto hace mención acerca del dinero o hace referencia acerca de las finanzas. Entonces, qué importante es que aprendamos a entregarle nuestras finanzas a Dios, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que Dios nos pide cuando nos llama a su evangelio es el dinero. Y si Dios es bueno, ahorita vamos a verlo, no con lo que yo le diga, a mí no me crea, créale a su palabra y a su mensaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que la Biblia hace tanta mención de estos temas que para nuestra mente nos causa ruido? Porque la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero habla mucho de cómo dejamos las cosas en manos de Dios, ¿sí? Nos hablábamos la otra vez, el tema del dinero está muy ligado a nuestro corazón, a lo que nos hace sentir que tenemos poder. Pero el único que debe tener poder en nuestros corazones es Él, nuestro Dios, ¿sí? Entonces, cuando usted no le permite a Él tener todo el poder, es porque hay algo que está tomando el control, ¿sí? Nuestro hermano Eduardo ya llevó toda una serie acerca de anticristos, ¿verdad? Y uno de esos, ¿se acuerdan que habló del dinero? Entonces, bendecido significa que hay un poder sobrenatural actuando en sus vidas. Maldecido significa que hay un poder sobrenatural actuando en sus vidas. ¿Cuántos quieren ser malditos? Casi los agarro. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Todos queremos ser bendecidos, amén. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a hablar un poquito de cómo podemos poner estos temas difíciles para nosotros como humanos en las manos de Dios, ¿sí? No en mis manos. A mí ¿de qué me sirve, hermano, si usted diezma o no diezma? Yo no recibo ni un solo peso, ¿sí? Yo no estoy viendo si usted diezma, yo voy a seguir diezmando. Yo no sé si usted da bien su dinero, yo lo voy a seguir dando como el Señor a mí me lo ha mostrado. Entonces, si usted lo hace o no lo hace, no depende de mí. Por eso le digo, no me crea a mí. Créale a su palabra y a su mensaje, ¿sí? Creo que es una frase del hermano Holguín, no recuerdo bien, que dice que toda persona que se para en un púlpito tiene que ser un ministro responsable y decir las cosas que Dios tiene en su palabra y que uno tiene que estar seguro de que está hablando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Un principio que podemos aplicar en esto, hoy es un buen día para tomar notas, hermanos, si usted quiere tomar notas, si no, ahí está grabado, lo puede volver a escuchar. El primogénito debe ser redimido. ¿Qué significa esto? Acompáñenme en sus Biblias a Éxodo 13. Hoy yo no tengo intenciones de terminar este tema. Además, el hermano Branham dijo que
todo ministro no puede ponerle punto y final a un tema, sino solamente coma y lo que Dios quiera añadir, ¿verdad? Entonces, aunque yo diera como finalizado el tema, es lo que Dios quiera añadir en sus corazones, ¿verdad? Entonces, Éxodo 13, verso 2, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Sí? Todo primogénito de animal o de hombre le pertenece a Dios. ¿Sí? Pero usted lo puede ver todo esto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. No nos vamos a meter hoy en eso. Sáltese al verso 12, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz o su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Sí? Entonces, todo animal puro y sin mancha, todo primogénito le pertenece a Dios. Eso es lo que está hablando. Y era sacrificado a Dios. Y los animales que no eran puros, que no eran limpios y sin mancha, tenían que ser redimidos, ¿sí? Y con el sacrificio de un cordero puro y sin mancha. ¿No le parece esto una sombra de algo? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No cuando se presentó a ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito, y en otra porción dice que es el unigénito del Señor. ¿Sí? Entonces, Dios cumpliendo su propia palabra, ¿verdad? Entonces, Jesús es el primogénito puro y sin mancha que Dios ofreció al mundo para redimirnos del pecado, ¿verdad? Y usted puede ver cómo es que el amor de Dios fue tan grande que lo expresó de esa manera. Usted lo puede leer en Romanos 5, del 8 y 9. Entonces, el Padre dio a Jesús en fe. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Ha escuchado cuando el hermano Branham habla de que Dios tuvo que creer su propia palabra? ¿Cómo es que en el Génesis, cuando dijo hágase la luz, para que eso ocurriera tuvieron que pasar a lo mejor millones de años? Y Dios permaneció fiel a su propia palabra y creyó su propia palabra hasta ver cumplida lo que Él habló, ¿sí? Usted puede ver esto como el hermano Branham lo corrobora en el mensaje del ángel de Dios, predicado el 20 de julio del 51, párrafo 17. Ahí el hermano Branham habla de esto, ¿sí? Entonces, el Padre dio a Jesús en fe. Antes, o sea, entiéndame, hermano, por lo que queremos decir hoy. Sabemos que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, pero no dice la palabra que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Padre, antes de ver los frutos de este mundo, el Cordero ya estaba sacrificado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Así funciona el diezmo. El diezmo es darle lo primero a Dios. Es darle lo primero y lo mejor a Dios en fe. ¿Sí? Vamos a seguir con la línea para no desviarnos. Eso es dar el diezmo antes de ver los frutos de si vamos a alcanzar a pagar nuestras cuentas o si la vamos a librar con la quincena. Primero es el diezmo. Porque yo le pregunto, ¿qué clase de fe será? Bueno, si es que es fe, dar su diezmo cuando ya pagó todo lo que debe. ¿Ahí hay fe? ¿Será fe cuando usted ya le pagó al mecánico, ya le pagó al de la tienda y me quedó exactamente lo del diezmo, hoy sí diezme bien? ¿Eso será fe? Pues ya pagó todo lo que debía. ¿Dónde estuvo la fe? La fe es, Señor, aquí está mi dinero, aquí está mi diezmo, yo no sé si la voy a librar, pero como yo ya consagré esto a ti, yo tengo fe que tú me vas a suplir en el 90% restante. Eso es fe, eso es diezmo. ¿Sí? Hermano, no seguimos hablando del dinero. Si usted piensa que estamos hablando de dinero, tiene la actitud de siervo perezoso y perverso que hablamos la última vez, pensando que el problema es la cantidad o el problema es lo poquito que le tocó. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de fidelidad a Dios. No lo leímos la otra vez, si se acuerda cómo es que dice Santiago que el Señor nos anhela celosamente, ¿pero para qué? Para que le seamos fieles. Pero primero lo primero.
Lo que a nosotros nos da disque poder es qué tanto podemos hacer en este mundo. Pero no, y ya lo leímos la otra vez, el verdadero poder es cómo nos humillamos a Dios, ¿sí? Incluyendo nuestras finanzas, ¿sí? Un ejemplo de poner primero a Dios en estos temas, usted lo puede ver con los primogénitos de Egipto. ¿Cuál fue la última plaga de Egipto? La muerte de los primogénitos, pero lo acabamos de leer en Éxodo. Los primogénitos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando los primogénitos murieron, ¿cómo es que Dios tiene todo el control absoluto de todo? Él tomó lo que de por sí a Él ya le pertenece, los primogénitos de Él. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo para redimir a los primogénitos que no murieran? Sacrificar un cordero puro y sin mancha, y con unas varas de hisopo, no me acuerdo el nombre, manchar el dintel de la puerta, ¿sí? Es de lo que hablaba ahorita, de lo que acabamos de leer en Éxodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios guarda toda su palabra? ¿Sí? Eso es diezmar, confiar en Dios bajo su sangre, ¿sí? Así se diezma, confiando en Dios bajo su sangre. Lo veíamos la otra vez cuando Jesús llegó al templo. No fue a ver cómo adoraban, fue a ver cómo ofrendaban. ¿Y dónde caían las ofrendas de los judíos? A los pies de Jesús, bajo Jesús. Lo veíamos la otra vez cómo es que nosotros tenemos que estar por debajo de Jesús. Él ya se humilló, no se va a volver a humillar. Nosotros nos tenemos que humillar, incluyendo nuestras finanzas debajo de Jesús, bajo su sangre. Amén. Porque primero es Dios. Amén. Pero primero lo primero. Amén. ¿Verdad? Y estamos hablando de eso. Otro principio que podemos ver de cómo humillarnos en estos temas, cómo poner esto en manos de Jesús para que Él multiplique. Y volvemos, hermanos, si usted piensa que poner esto en manos de Jesús es para que le multiplique el dinero, entonces no está entendiendo nada, ¿sí? Fíjese, se deben ofrecer los primeros frutos. Aquí es donde vamos a entrar al tema. Acompáñenme en Éxodo 23, verso 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a casa de Jehová tu Dios. No vamos a hablar de las primicias como tal, porque yo en todo lo que investigué que dijo el hermano Branham, él no habló acerca de primicias del dinero, él habló de las primicias del Espíritu Santo. Entonces yo creo que esa es una revelación que Dios nos tiene que dar personalmente. Entonces no vamos a hablar de primicias, pero esto no habla de primicias, también habla de diezmos. Fíjese cómo dice en Éxodo 23, 19, pero en la traducción viviente, nueva traducción viviente, verso 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Eso es el diezmo. Lo primero y lo mejor se le entrega a Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué es que Dios nos pide lo primero y lo mejor? Porque Dios no puede ser segundo en nuestras vidas. Él no puede ser lo segundo en nuestras vidas. Sí, en un mensaje dice cómo es que si nosotros metemos a Jesús al sótano, Él va a bajar al sótano, pero Él seguirá viniendo a nosotros. Pero Él no puede ser segundo. Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas, ¿sí? Entonces lo primero y lo mejor de su tiempo se le ofrece a Él. Lo primero y lo mejor de su semana, llamado domingo, se le ofrece a Él. Lo primero y lo mejor de sus pensamientos al despertar. ¿Cuántos oramos al despertar? Se le ofrece a Él. Lo primero y lo mejor de nuestro dinero, ¿no se le ofrece a Él tampoco? ¿También se le ofrece a Él entonces? Todo lo primero y lo mejor se le ofrece a Dios, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con humillarse? Los hermanos y hermanas que están casados, ¿ya se dieron cuenta que el matrimonio se trata de humillarse? ¿Sí? Porque imagínense, hermanos o hermanas, que su esposo recién casado al día siguiente les dijera: oye amor, chiquita, fíjate que ya nos casamos, pero no te voy a dar todo mi amor, si me encuentro a alguien mejor, pues también le voy a dar mi amor, pero yo sí quiero que tú me des todo tu amor. Mira qué bonito, ¿verdad? O hermanos, imagínense que su esposa recién casados les dijera: oye amorcito chiquito, fíjate que ya nos casamos, ¿verdad? Pero no te voy a dar todo mi tiempo,
yo voy a seguir saliendo con mis amigas, voy a hacer mis cosas, y pues, cuando me acuerde, pues nos vamos por un cafecito. Pero cuando yo quiera todo tu tiempo tienes que estar disponible. Caray, ¿así funciona el matrimonio? Imagínense, hermanos, que su esposo o su esposo recién casado les dijera, ¿sabes qué? Ya nos casamos, pero tú tu dinero, yo mi dinero. Cuando me acuerde, ni te voy a dar para el chivo, pero yo quiero todo listo en casa. A ver cómo le haces. ¿Así funciona el dinero? Perdón, ¿el matrimonio? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tratamos así a Dios? Señor, pues hoy no tengo ganas de orar, hoy no oro. Señor, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy a ir. Pero yo sí quiero que tú estés cada vez que te necesito, Señor, te voy a dar los 3 pesos que me sobraron del camión. Pero yo sí quiero que me multipliques con todas las bendiciones que tu palabra promete acerca del dinero. ¿Así funciona Dios? ¿Así se le entrega lo primero y lo mejor a Dios, entregándole sobras? Qué patéticos seríamos si vivimos así, ¿sí? Entonces, la mayoría de nuestros problemas suceden porque no ponemos primero a Dios. Y usted se pregunta, ¿por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué no me alcanza con la quincena? ¿Por qué tengo tantas enfermedades? Porque Dios no es lo primero en su vida. Y Dios no puede ser segundo. Él no comparte su gloria con nadie, ni con el dinero. Usted necesita poner primero a Dios, primero lo primero. Primero es Dios. Y una de las formas por excelencia de cómo humillarnos con Dios es humille su dinero ante Dios. Se le da lo primero y lo mejor. ¿Sí? Por eso yo la otra vez les decía, el diezmo no es el 10%, es el primer 10%. Pero vamos a aclarar ese punto, porque el diezmo no se trata de ser legalistas y religiosos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me depositan y faltan pañales y vamos al Walmart a comprar los pañales y no saqué mi diezmo, primero pagué los pañales. No, esposa, ¿qué crees? No, ya estamos malditos porque no saqué lo del diezmo. No, es una cuestión del corazón. No se trata de ser religiosos, de que si usted le depositaron el martes lo saque y vaya donde esté el hermano Bundy, aquí está mi diezmo, ya me voy a la casa. No se trata de eso, es mucho más sencillo. Por ejemplo, si usted le depositan el martes y lo primero que usted tiene que hacer, lo primero y lo mejor es para Dios. Lo primero que usted debería de hacer es ir al cajero y sacar el primer 10% y lo guarda en su Biblia o en su cartera y al siguiente culto ya lo da como diezmo. Pero lo primero que usted pensó es en el diezmo. Amén. Lo primero y lo mejor para Dios, ¿sí? Si usted lo primero que piensa cuando le depositan es en pagar la luz, en pagar el Netflix, en pagar el Infinitum, o en pagarle al de la tienda que ya le debe y no le pillan, entonces lo primero en su vida es todo eso, no Dios. Lo primero que debe llegar a su mente es, este primer 10% es para Dios, no es mío, es de Él. Lo acabamos de leer, todo primogénito le pertenece a Él, ¿sí? Lo primero es de Él. Lo primero y lo mejor es de Él, no de usted, ¿sí? Porque ese primer 10% es el único que lleva la bendición o la capacidad de bendecir el 90% restante. Y es mucho más poderoso un 90% bendecido que un 100% maldito. Amén. ¿Sí? Porque Dios no puede bendecir a un maldito. Amén. Dios no puede bendecir a un maldito. ¿Dónde lo dice? Amén. Malaquías 3, Malaquías 3, léaselo todo. ¿Robarán al Señor? ¿Cómo? En mis diezmos y ofrendas. Amén. Malditos con maldición. Por eso les preguntaba, ¿cuántos quieren ser malditos? Amén. Nadie quiere ser maldito, pero ¿por qué actuamos como malditos? Dios no puede bendecir un maldito. ¿Sí? Primero lo primero, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver esto también como ejemplo? Usted puede ver cómo es que cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuál fue la primera ciudad a la que se enfrentaron? Jericó. Usted lea en Josué capítulo 6 cómo es que Dios les dice, yo ya les di a Jericó en sus manos. De todo el tesoro que está en Jericó, toda plata, oro,
me lo consagran a mí y ustedes no lo toquen. ¿Por qué? Porque era la primera batalla de Israel. Lo primero es para Dios. Pero en el capítulo 7 de Josué vemos a un individuo llamado Acán. Ese Acán agarró de lo que era para Dios. En la siguiente batalla que tuvo Israel era una ciudad bien chiquita. Si usted la busca en el mapa, yo la busqué, no está, no existía. ¿Sí? Ahorita ya no existe. Yo la busqué y no la encontré. Era una ciudad que se llamaba Jai o Ai. Incluso Josué le dice a sus generales, ¿para qué mandamos a todo el ejército? Es un condado chiquito, manda solo un escuadrón. ¿Y qué cree que pasó? ¿Ganaron? Perdieron, estaban perdiendo. ¿Por qué? Y Josué dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, y se pone a revisar todo el pueblo y encuentran a Acán que había tomado de lo primero y lo mejor para Dios. Eso me recuerda a muchos cristianos. ¿Por qué hoy usted no gana sus batallas? Porque le está tomando de lo primero y lo mejor que es de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel perdió el poder de conquista cuando agarró de lo que era de Dios. Entonces usted como cristiano pierde el poder de derrotar al enemigo cuando toma de lo que le pertenece a Dios. Pierde el poder que usted tiene para conquistarse a sí mismo, a su matrimonio o su trabajo, cuando usted le quita lo que de por sí le pertenece a Dios. Amén. Primero lo primero, y primero Dios. Amén. ¿Sí? Fíjese, ya vamos a ir terminando, fíjese lo que dice el hermano Branham en el mensaje Jehová Jireh, predicado el 61, párrafo 53. Lo que necesitamos hoy no es más, puntos suspensivos, lo que necesitamos hoy son madres y gente consagrada. Poner primero a Dios. Eso es. Nosotros ponemos primero todo lo demás. Bueno, yo pertenezco a aquella sociedad. Y dice el hermano Branham, yo también pertenezco a una sociedad. La de allá arriba, dice el hermano Branham. A esa es la sociedad a la que usted debe pertenecer, la sociedad de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos pertenecer a la sociedad de Jesucristo? El hermano Branham nos dice en preguntas y respuestas de Dios siendo malentendido del 61, en la pregunta 19, fíjese lo que dice: ¿puede un cristiano ir al cielo si él o ella no diezma? Y el hermano Branham responde: yo creo que cada cristiano está obligado a pagar diezmos porque es un mandamiento del Señor. Benditos son los que cumplen todos sus mandamientos para que puedan tener el derecho de entrar en la vida, al árbol de la vida. Amén. Ahora, yo sí creo que el pagar diezmos, no lo digo yo, es la única voz autorizada, su profeta. ¿Usted le cree a su profeta? Ahora, yo sí creo que el pagar diezmos es esencial para la experiencia de un cristiano. Así de sencillo, hermano Branham, amén. Yo no le agrego nada. ¿Sí? Entonces, por causa del tiempo, solamente lo quiero dejar con una reflexión en este día. En otra ocasión lo vamos a detallar más, porque el hermano Branham nos dice unas cosas tan tremendas de estos temas. Porque si se acuerda que yo les dije la otra vez que yo tenía en mi corazón hablar de otros temas que para mí son un poquito más complejos. Pero Dios me detuvo y me dijo, no, primero la base, el ABC, pero queremos misterios y entender los sellos y escuchar los truenos, pero a veces ni practicamos bien el ABC. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Sí? Y lo dice en un mensaje, ahorita no recuerdo cómo es que el hermano Branham dice que usted no puede subir un escalón y brincar al séptimo, es en orden. Si usted quiere pasar al segundo escalón, primero es por el primero lo primero. ¿Sí? Entonces, acompáñeme ya para terminar nada más con esta predicación de hoy en sus Biblias, en Éxodo 13. Éxodo 13, verso 14. Amén. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, esto es Jehová hablando con su pueblo, y cuando mañana te pregunte a ti diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué pones primero a Dios? ¿Por qué es que consagras todo a Dios? ¿Por qué es primero Jehová? Le dirás, dice Jehová, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa
yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Qué significa esto? Imagínense a un hombre de Israel que tiene a su hijo y su hijo le pregunta, papá, ¿por qué le das todo eso a Dios? ¿Por qué se tienen que sacrificar? ¿Por qué pones primero a Dios? Entonces Jehová le dice, trae a tu hijo, lo sientas, y le dices, mira hijo, lo que pasa es que nosotros éramos esclavos y estábamos atados a esas cadenas. Mira, te voy a enseñar mis cicatrices donde estaba yo encadenado. Mira, te voy a enseñar cómo es que me marcaron como animal, como esclavo. Te voy a enseñar las cicatrices en mi espalda de los latigazos que me dieron en Egipto. Y como mi Señor tuvo misericordia de mí, Él hizo un pacto de tenerme misericordia y sacarme del lodazal del pecado. Yo hice un pacto con Él de poner primero a Dios en todo. Entonces, hoy, hijo, yo ya no diezmo porque, ya que, yo lo hago con alegría. Hoy ya no le entrego todo a Dios porque pues eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que se predica. No. Hay un fuego aquí en mi corazón. Mira, hijo, aquí hay un fuego que te lo quiero pasar a ti. Esto se va a pasar de generación en generación, hijo. Y por todo el resto de la historia se va a hablar de cómo Jehová nos sacó de este muladar. ¿Cómo? Pero después de eso yo hice un pacto con Dios de darle lo primero y lo mejor a Él. No porque nadie me obliga, porque Él es digno. Nada más por eso. Entonces, termino con una cita del hermano Branham. Es una oración en el mensaje Redención por Juicio, predicado el 14 de noviembre del 54, párrafo 54. Nuestro bondadoso Padre Celestial, tú nos has enseñado en la palabra que cada uno ponga aparte aquello con lo que Dios lo ha prosperado, para que cuando nos reunamos el primer día de la semana, podamos traer nuestros diezmos y ofrendas a este lugar, a tu casa. Te agradecemos por tener el privilegio de adoptarte de esta manera, la cual es muy insignificante, pero te damos gracias por eso, Padre. Con corazones agradecidos, damos en esta mañana. Bendice a todos los que dan y tienen para dar. Bendice a los que no tienen de estas cosas para dar, como tu mayordomo. Oh, hermano, qué hermoso es nuestro hermano Branham. Rogamos que les provea suficiente de las cosas naturales y ayúdanos para cuidar de esto de la manera correcta y que esto sea gastado en las cosas correctas. Lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Sí, entonces nuestro profeta va en línea completa con lo que la Biblia nos enseña. Que Dios les bendiga.